Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos en este segmento Bendecidos en Cristo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver la responsabilidad de los magistrados y el día de hoy vamos a meditar en la responsabilidad de los contribuyentes. Para ello vamos a dar lectura en el verso 5 al 7 del capítulo 13 de Romanos. Dice el texto: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En estos tres versículos podemos notar que Pablo nos habla de la responsabilidad que tenemos como contribuyentes en cuanto al Estado. Lo primero que remarca es que nuestra obediencia no debe ser una obediencia ciega, sino una obediencia bajo conciencia. Dice el texto: por lo cual es necesario estarle sujeto. ¿A quién? Al Estado, ¿sí? Es decir, a las autoridades que tenemos, no solamente por razón del castigo, es decir, no por miedo, no porque cuando quebrantemos una ley nos van a caer encima, sino más bien entendiendo por qué razón está esa ley, sino también por causa de la conciencia. Es decir, todos los lineamientos, todas las leyes que han sacado o que saca el Estado es justamente para darle orden en nuestra sociedad o para dar algún beneficio a algún sector. Tal vez no seamos los beneficiarios directos en algo que ha hecho el Estado, sin embargo eso va a repercutir en algo bueno o favorable mañana más tarde para la sociedad. Es lo que por lo menos entendemos, o es por lo menos la intención del Estado. Aunque eso tal vez no se logre dar, o al menos pensamos que no se da, sin embargo, nuestra conciencia nos lleva a nosotros a obedecer al Estado mientras esto no contradiga los principios bíblicos en cuanto al funcionamiento o al desarrollo de la Iglesia. Es decir, cuando ya el Estado o las autoridades atacan directamente a los principios bíblicos, nosotros debemos hacer frente sabiamente, ¿sí? Debemos aprender a decir no a esto sabiamente. De hecho, cuando un Estado quiere perseguir a la Iglesia, saca pues leyes que van justamente en contra de eso. Cuando eso sucede, nosotros no debiéramos obedecer al Estado, porque nuestra máxima obediencia es a la palabra del Señor y obviamente a nuestro Dios. Esto para dar entendimiento, porque no es una obediencia ciega, sino una obediencia entendida. Y entendemos que cuando tenemos leyes como las que tenemos en nuestro país, son leyes que nos ayudan a convivir en una sociedad ordenada, en una sociedad pacífica, ¿sí? En una sociedad donde podamos cooperar todos para el bien de todos. Bueno, no siempre se da así. Sin embargo, esa es la intención y eso es lo que podemos notar. Entonces nosotros como contribuyentes tenemos una gran responsabilidad, la obediencia bajo conciencia. Obedecemos al Estado hasta donde el Estado no prohíba el avance del Evangelio, el avance de la palabra del Señor a todos los rincones del mundo. Lo segundo que notamos entonces en el verso 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, la obligación de la cooperación. Entonces tenemos la obligación de la cooperación porque cooperamos nosotros al participar
con los impuestos, con los tributos que hayan lineado las autoridades. Es decir, cuando nosotros pagamos nuestros tributos, ¿no es cierto?, lo que corresponde adecuadamente, como debiera de ser, nosotros estamos cooperando con el mismo fin, de que el Estado luche contra la maldad, luche o frene por lo menos la maldad, la violencia, ¿no es cierto?, los asesinatos, todo aquello que pudiera dañar en tal caso al hombre, ¿sí? En este caso, las autoridades han sido puestas para luchar, ¿no es cierto?, a favor del bien. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Lo segundo que debemos ver es la obligación de la cooperación. Es decir, nosotros estamos llamados a cooperar con nuestra contribución, ¿no es cierto?, con pagar nuestros impuestos y así ayudar a que el Estado pueda luchar, pueda seguir continuamente, ¿no es cierto?, buscando castigar al malhechor y premiar a los que realmente cumplimos con el Estado. Entonces somos llamados a cooperar con el trabajo que hace el Estado por mantener la paz y el orden dentro de una sociedad. Lo tercero que notamos aquí, que está en el verso 7, nos dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, que tenemos una deuda con el Estado, puesto que el Estado está para luchar contra el mal, está para poner orden y dar lineamientos para vivir en una población segura. Sí, aunque hoy en día vemos en nuestra nación mucha violencia, sin embargo, el Estado debe dar mecanismos y formas de poder frenar la delincuencia que existe, y para ello se requiere pues que nosotros cumplamos con los impuestos y tributos que debiéramos de dar y que debemos dar, pero a la vez también nos insta a que respetemos, ¿no es cierto? Dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, cuando nosotros vemos que las autoridades hacen cosas buenas, luchan por el bien social y están haciendo obras de bien para el desarrollo de nuestra nación, para el desarrollo de una localidad, entonces, ¿qué debemos hacer? Nos pide que sean respetados, por cuanto ellos también están llamados a cumplir adecuadamente en la función que les toca llevar. Y ahora no solo eso, hay autoridades que también honran, ¿no es cierto?, a las personas que están contribuyendo, o al menos las autoridades también están haciendo algo de bien al respetar aquello para la cual ellos han sido llamados. Entonces, ¿por qué no honrarlos? ¿Por qué no nombrarlos? ¿Por qué no reconocer la labor que han hecho? Creo que esto es lo más saludable y loable. Aunque hoy en día en nuestra sociedad vemos que el Estado se deteriora cada vez más y nuestras autoridades ya no tienen la vocación de servicio, sino más bien tienen otras finalidades, y lo vemos en todos los ámbitos. Sin embargo, ante esta situación, Dios no dejará impune, sino que tarde o temprano juzgará. Creo que ayer vimos todo ello, y hoy también quiero recalcar aquello, porque muchas veces esto nos puede llevar a nosotros a pensar de que no debiéramos cumplir con nuestras obligaciones. Como ciudadanos de una nación, somos responsables de contribuir con todo aquello que el Estado hace por el bien común. Muy buenos días.